Aleluya. Vimos el mensaje pasado del miércoles, las ventanas del llamamiento. Aleluya. Gracias al Eterno por ello, porque estamos estudiando su palabra y estamos meditando y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien cuando nosotros tenemos la disponibilidad de buscar del Eterno, buscar de Dios. Aleluya, porque esto se debe estar cada día seguro de lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. El Padre quiere inundar nuestras vidas con ese amor tan grande, tan especial. Saben que Dios es especial. Aleluya, y Él está con nosotros. Aleluya, y esta palabra yo sé que llegará a sus vidas, llegará a sus corazones. Y yo sé que el Eterno tiene un cambio radical para nosotros. En este tiempo maravilloso le damos la honra al Eterno, porque Él se complace que nosotros le alabemos, que nosotros estemos conectados con Él. Aleluya, es un placer compartir este tiempo. Aleluya, hemos compartido con varios grupos de WhatsApp también. Aleluya, para que sea el Padre fortaleciendo vuestras vidas. Así que vamos a ver las ventanas de la justificación. Aleluya, las ventanas de la justificación. Aleluya. Y vamos a ver lo que el Eterno nos quiere dar a entender en esta palabra tan grande. Y vamos a ir al libro de Romanos 4:5. Romanos 4:5. Aleluya. Bendita sea la palabra del Eterno. Bendita sea la palabra del Eterno. Aleluya. Dice la palabra, así como está escrita, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Podemos ver en la palabra del Eterno, podemos meditar en ella, podemos estar confiados que Dios quiere hacer un cambio especial en nuestras vidas. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. La justicia es lo opuesto a la condenación. Cuando dice Pablo en el libro de Romanos también 8:1 nos dice la palabra del Eterno. Si usted lo puede buscar ahí, estaremos meditando en esta palabra. Al que no obra, hay cosas que son hechas en obra, de las cuales se hacían en los tiempos de la ley, ¿verdad? Muchos obraban, hacían obras, hacían holocaustos, hacían muchas cosas, pero hay muchos en este tiempo que ya no lo hacemos, porque ya no es por obra, dice la palabra, sino por gracia. Y vemos que cada cosa tiene su tiempo, cada ocasión es la disponibilidad de Dios, y Dios está haciendo algo diferente de día en día. Va cambiando, va justificando, va transformando al hombre, ¿verdad? De toda maldad, de toda opresión, de toda culpabilidad. Dice que Él lo justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Y miremos lo que dice el libro de Romanos 8:1. El libro de Romanos 8:1 dice la palabra del Eterno. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a leer hasta ahí determinadamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en Cristo lo tienen todo. Cuando confiesan, cuando lo creen, cuando están en ese andar que es Cristo en su corazón. Dice que ninguna condenación, Dios no lo condena, no hay condenación, dice, para los que están en Cristo. Implica que el cristiano está completo, está justificado. Ya ni Dios mismo lo puede condenar. ¿Por qué? De esa condenación fue que lo justificó.
Por esa condenación fue que lo justificó, porque entró en el pecado por Adán y Eva. Entonces Él nos vino a justificar, Él nos vino a limpiar. Así que Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro todo. Dice que ni Dios mismo puede condenar ya, porque Él ya nos limpió. No puede tapar con una hoja o con algo lo que ya justificó, lo que ya limpió. Así que nosotros solo tenemos que lanzar la palabra. Yo soy libre, yo soy salvo, yo soy de Cristo, yo le pertenezco porque Él me justificó, Él me limpió, Él me sació de vida, Él me ha llenado cada día de esa misericordia tan grande, ya que Él tuvo esa intención perfecta y hecha. No solo la intención, sino que la cumplió al pie de la letra. Miramos y podemos evidenciar en esa palabra que realmente ninguna condenación, ninguna, oiga bien, ninguna, cuando dice ninguna está hablando de mucho, en plural, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice ahí, para los que no andan conforme, dice la parte siguiente, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Los que andan conforme al Espíritu de Dios, los que están convencidos que Dios ha tratado con su vida, que Dios los ha hecho libres, que Dios es todo para todos. Así que vamos a seguir y vamos a evidenciar lo que Dios ha querido. La justificación no implica una constitución de ser justo, sino una declaración de justificado, una declaración. Fuimos declarados justificados por medio del sacrificio de Cristo. Por tanto, aleluya, dice, declarado justificado a los ojos de la ley de Dios. Un justificado ya no es condenado. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 25:1, vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno ahí en ese pasaje, Deuteronomios 25:1. Aleluya. Vamos avanzando, vamos, aleluya, vamos escudriñando esa palabra. 25:1. Aleluya. Dice que si hubiera pleito entre alguno y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, esto absolverá al justo y condenará al culpable. Oiga bien lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos ver en ese pasaje? Dice que condenar al culpable no significa hacer lo malo, sino que se declara que esa es su clasificación ante los ojos de la ley. Por tanto, de igual modo, justificar y justo no significa hacer del impío un justo absoluto, sino que esa es su clasificación ante la ley de Dios. Por cuanto Dios ve, aleluya, al culpable y lo clasifica, pero no lo condena, ¿verdad? Es clasificado su mal, es clasificada eso que pudo haber hecho. Dice que la justicia con un proceso judicial, dice en el Salmos 32:1, dice así la palabra, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto quiere decir que aquella persona que está judicialmente justa, porque en la época de David el pecado se cubría y la transgresión se perdonaba. Oiga bien, se cubría. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros tener claro esto? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ha sido perdonado. Hemos sido perdonados por Cristo de nuestros pecados, de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros
estábamos enredados en las cosas terrenales. Pero hoy miramos en la palabra de Dios que somos escogidos, que somos hechos dignos por Él. Y entonces vamos a ver Romanos 8:33. Romanos 8:33. Y vamos a la palabra del Eterno. Romanos 8, versículo 33. Aleluya. Bendita sea la palabra del Eterno. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el que vela por nosotros. Dios nos ha escogido. ¿Quién acusará a los escogidos? Por tanto, nosotros estamos en Cristo. Somos escogidos por Él. Tenemos la vida, tenemos la paz. Por tanto, nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos en Él, de disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha justificado. El acusar es una actividad de la boca. Pablo está diciendo que no hay boca que pueda acusar a los escogidos de Dios, porque Él los justificó, es decir, quitó de en medio el pecado, quitó de en medio de nosotros el pecado. Por tanto, somos dignos, somos hijos, somos redimidos por la sangre de Cristo, somos justificados por medio de la fe, somos hechos colaboradores del reino de Dios. Por tanto, es necesario que nosotros como hijos sepamos que nadie los puede condenar por X cosa. Todo tiene arreglo. Dios tiene un plan para cada vida. Lo que pasa es que el hombre no comprende los propósitos de Dios, aunque sean, aleluya, que se enlacen con el pecado, aunque se enlacen por muchas cosas que nosotros no percibimos como hijos de Dios, pero Dios sí lo percibe. Miramos el asunto de David. David se enredó con una mujer que no era de él. No es para que nosotros vayamos a hacer eso, ¿verdad? Es un ejemplo. David hizo eso, codició, se entregó y hizo lo que él hizo. Y miramos que además de eso, mandó a esa persona al que le había hecho el daño, lo mandó a la batalla. Lo mandó al juego. ¿Para qué? Para que muriera. Y pero Dios tenía un propósito en toda esa situación. Es ahí donde el hombre no le cabe en su mente y en su corazón las cosas que pasan, las cosas que acontecen. ¿Por qué? Porque todo es un plan de Dios. Dios a cada uno le ha dado una manera de vivir, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que estar prestos. Nosotros tenemos que saber que pertenecemos a Cristo, por el cual no nos da derecho a pecar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos evidenciar lo bueno y lo malo. Ya lo sabemos porque Cristo nos ha purificado, nos justificó, nos perdonó. Y por cuanto nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios, no podemos volver atrás. Esas consecuencias, claro que se pagan, y se pagan muy duras, porque David se arrepintió de lo que hizo, porque fue algo que él sabiendo, aleluya, que él le pertenecía a Dios, porque Dios miró, dice en la palabra, miró su corazón, y que dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero como él era un escogido desde antemano, era un varón que fue un cuerpo escogido para Dios, para que viviera para Dios, que danzaba, que le daba lo mejor a Dios. Pero aún nosotros como ministros del Eterno tenemos fallas, tenemos faltas muy graves, pero nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros no somos quien para señalar, porque el Eterno sabe todas las cosas.
porque el Eterno tiene cuidado de nosotros, porque Dios está en ese propósito y Dios sabe lo que va a hacer, aunque nosotros no lo entendamos. Pero no diga nada, cállese. Es mejor callar. Dice que el que calla es sabio y es entendido, pero el que habla mucho se condena con lo que habla. Se condena y le vienen muchas cosas también. Porque ¿quién se va a oponer a la voluntad de Dios? No es para que nosotros hagamos lo que hizo David, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Eterno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Por tanto, debemos de callar. Debemos de hacer silencio. Padre, encárgate tú, Padre, porque a mi modo de pensar no me da lo que está ocurriendo, pero tú sabes lo que harás tú con esa persona, con ese ungido. Tú sabrás qué harás. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Así que dejémosle a Dios, que Dios se encarga de eso. Aleluya. Dice que no hay boca que pueda acusar a los escogidos de Dios porque Él lo justificó, es decir, quitó de en medio el pecado. Vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, para aprovechar el tiempo, porque los minutos se van. Cuando uno se pone a hablar de Dios, los minutos corren rápido, se van rápidamente, aleluya. Pero hoy vamos a creer y a confiar lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Dice el pasaje de Hebreos 9, 26. Hebreos 9, 26. Y la palabra del Eterno dice así. Aleluya. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. El pecado es quitado de nuestras vidas. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En la época del Antiguo Testamento el pecado se cubría. Se cubrían, todas las mujeres se cubrían por el pecado, no podían ser descubiertas. No podían. ¿Por qué? Porque era así como estaba ese tiempo programado para hacerse de esa forma. Pero miramos, en el Nuevo Testamento el pecado se quita por el sacrificio de Cristo. Fue quitado de en medio de nosotros. Y ahora quien mora dentro de nosotros es Cristo. Aleluya, que ha transformado y nos ha renovado. La justificación no implica un cambio de carácter, sino un cambio de relación legal ante la ley de Dios. Romanos 4:3. Romanos 4:3. Aleluya. Vamos a Romanos 4:3. Qué gloriosa es la palabra del Eterno. Aleluya. Cuando nosotros entendemos las maravillas de Dios, nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios es el que es nuestro proveedor, que Dios está con nosotros. Dice la Escritura: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Oiga bien, es una deuda, pero al que obra, dice, al que obra, al que hace todo por obra, ¿verdad? Que hace ayuno, que hace esto, lo otro, esas son obras. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aleluya, y tenemos deuda con Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Observamos que la justicia le fue impuesta al creyente o a Abraham. ¿Por qué? Miramos en el libro de Segunda de Corintios 5:19. Corintios 5:19, la palabra dice así de tal manera.
5:19. Quiero que estén atentos a la palabra del Eterno. Dios es hablando a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Dios está en Cristo. Dios y Cristo uno son. Dios estaba en Cristo. Dice, reconciliando consigo al mundo. Reconciliándolo. Dándole el amor, dándole la palabra, dándole vida, dándole esa porción del Espíritu de Dios. Reconciliándolo consigo al mundo, dice. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga bien, automáticamente, así como entró el pecado al mundo, así como Adán y Eva pecaron, y automáticamente todo el mundo se hizo pecador por ese mal hábito que se practicó en ese tiempo. Miramos que automáticamente Cristo murió y fue crucificado en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos limpios, fuimos transformados por esa palabra que es Cristo, porque Él ya no mira tus pecados. Él mira lo que el hombre no ve. Cosas grandes en tu vida, cosas que van a sorprender en este tiempo al mundo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas, aleluya, que son eternas. ¿Por qué no las percibe el hombre natural? Porque el hombre solo ve hasta su nariz. Pero Dios, aleluya, les ha dado vida. Nos ha dado, aleluya, esa vida eterna, esa vida, aleluya, para compartir mutuamente. Todos aquí los que están congregados, nosotros tenemos que ser justificados por medio de la fe en Cristo, creyendo que Dios es poder, que Dios es nuestro Padre, que la palabra es clara para poder nosotros estar creyendo y comiendo de esa palabra de vida. Es necesario que nosotros nos activemos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La justificación conlleva a la reconciliación con Dios. Un justificado es un reconciliado con Dios. Se le llama un justo reconciliado. Un justo reconciliado. ¿Por qué? Porque Dios no le tomó en cuenta el pecado. Porque Dios no le tomó en cuenta el pecado. Dios no toma en cuenta tu pecado. El hombre siempre te quiere acusar. El hombre siempre te quiere señalar. El hombre siempre quiere hablar de ti. Porque no tiene más nada que hacer que hablar. Que ponerte, que marcar su dedo señalándote a ti. Porque él no se ve los defectos. Cuando este dedo apunta para allá, apunta también para aquí. Por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado a quién vamos a señalar, a quién vamos a juzgar, porque no lo es a nosotros que debemos de juzgar. La palabra del Eterno es la que juzga. La palabra del Eterno es quien nos confronta. La palabra del Eterno es quien nos da la dirección. Aleluya. Esa palabra es la cual nos da vida y nos ha dado paz y gozo. Aleluya. Bendito el Eterno. ¿Qué dice el libro de Romanos 4:5? Ahí cerquita donde estaba usted. Ahí está también ese pasaje 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 5. No, 4:5. Amén. Aleluya. Dice la palabra: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observa que la justificación es una declaración legal
hecha por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que nosotros tenemos acceso a seguir adelante. Por la gracia de Dios es que nosotros, aleluya, estamos en la legalidad del Eterno. Dios quiere que estés en la legalidad. Dios quiere que estés cada día convencido, creyendo que Dios ha hecho lo mejor en tu vida. Y Dios está trabajando contigo. Dios está justificándote cada día. Él está perdonándote cada día, porque a veces tú no te perdonas, aunque Dios ya te perdonó, pero tú te estás culpando. Tú miras tu pasado, otra persona te juzga. A veces hasta la pareja te juzga de cosas que pasaron anteriormente, que tú fuiste X tal, que tú eras tal, que tú hiciste tal cosa, que tú... Y esas cosas realmente son las que tiene al hombre en opresión, son las que tiene al hombre oprimido, con miedo, con temor, porque todavía no ha visto lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios quiere tratar con el hombre, pero con el hombre espiritual, no con el natural, porque el natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque se deben de discernir espiritualmente, como dice el libro de Corintios. Y miramos esta palabra que nos da el Eterno para que nosotros podamos evidenciar claramente el 4 y el 5 que leímos ahora, ¿verdad? Que es importante estar limpios, que creamos, vamos a creer en lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Tu fe es contada por justicia. Aleluya. Tu fe es contada por justicia. Así que vamos avanzando en la palabra del Eterno. Vamos comiendo esta palabra de vida para que nadie esté haciendo cosas, juzgándote a ti de pecados. Has sido perdonado y clasificado como justo, dice, por los méritos de Cristo. Ninguno que obra por su cuenta justifica esta declaración: clasificado, reconciliado y justificado delante de Hashem Adonai, de nuestro Padre Eterno. Así que nadie te juzgue, ni nadie dígale cuando alguien te quiera levantar un falso o quiera hablar de ti. Mira a Cristo. Él ya me perdonó. Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Por tanto, Él dice que yo soy libre, que yo fui justificado, que yo fui perdonado, que Él ya no ve. Él quitó de en medio de mí el pecado. Él quitó de en medio de mí el pecado. Y ahora no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Ya no mora el pecado dentro de mí. Ahora estoy limpio por la sangre, por la palabra, porque Dios ha hecho cosas maravillosas. Bendito sea el poder del Eterno, obrando en vuestras vidas. Aleluya. Oh, santo el Eterno, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos hecho? Aleluya. En esta ventana, aleluya, de la justificación, hemos visto por medio de la ventana que Dios justifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor de alguno. Dice que, ¿qué es justificar? ¿Qué es justificar? Dice que justificar es declarar inocente a uno que fue culpable. A uno que fue culpable, declararlo inocente. El juez que vino a juzgarnos a nosotros, el que pagó el precio por nosotros, nos quitó toda culpabilidad. Por tanto, no permitas que nadie te culpe, sino que avancemos y sigamos a Cristo luchando, aleluya, sabiendo que todas las cosas son buenas en Cristo, que todo lo que el hombre hace perecerá, pero lo que hacemos en Cristo, eso permanece para siempre. Recuerde que es justificar. ¿Qué es justificar? Es declarar inocente a uno que fue culpable. La justificación es la excusa de algunos pecadores que presentan es ante la acusación profesor de pecado. Siempre quieren estar viendo mal a aquella persona. Siempre quieren estar viendo, señalando. Pero dice la palabra del Eterno que fuimos justificados por Él. La justicia tiene dos lados. Por un lado significa la aceptación de justo que Dios le da al pecador.
Dice, por el otro lado es la convicción que siempre debe tener el pecador cuando sabe que Dios lo ha justificado. Hay dos clases de justificación. La justificación objetiva es la declaración y la justificación subjetiva es la convicción experimental de esa declaración. Pablo habló de la justificación objetiva y Santiago habló de la justificación subjetiva, y no hay condenación alguna entre los dos apóstoles. Miremos lo que dice el libro de Romanos 3:28. El libro de Romanos 3:28 nos habla para aclararnos esta palabra. Romanos 3:28. Aleluya. La palabra de Dios se está escudriñando el día de hoy. Por tanto, nosotros tenemos que ser hacedores de esta palabra de vida. Cuando nosotros entendemos lo que Dios, aleluya, ha hecho con nosotros, realmente suceden cosas grandes en nuestras vidas. Aleluya. El poder del Eterno obrando en tu vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Encontramos la justificación objetiva enseñada por el apóstol Pablo. En el texto dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin la obra de la ley. Observa que Pablo está hablando de hecho de la justificación, de la objetividad de ella. Pablo dice que los pecadores son justificados porque por gracia Dios los perdona y los acepta en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos, aleluya, la libertad para decir, para saltar, para llevar esa palabra a donde quiera que vayamos, que nosotros por gracia fuimos justificados por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Por tanto, Dios los perdona y los acepta en Cristo, y no por mérito o causa alguna del pecado. La justificación objetiva se recibe por la fe. La justificación subjetiva se evidencia por obra. En Santiago 2:24, ahí tenemos una aclaración sobre la justificación subjetiva. Aleluya. Y el Padre quiere hoy hablar a nuestras vidas. Hoy quiere el Padre llevarnos al detalle del cual el hombre cada día te señala y habla de ti. Por tanto, Dios no los ha llamado a contienda. Dios los ha llamado a paz. Dios los ha llamado a reinar en vida. Dice la palabra: vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Observamos que Santiago está hablando de la evidencia de la justificación, de subjetividad de ella. Santiago está escribiendo sobre la conciencia que debe tener un justificado por fe. Un justificado por fe. Un justificado por fe que... ¿En qué consiste esa conciencia? ¿En qué consiste esa conciencia? Y podemos ver que en qué justificado debe evidenciar su fe por medio de la obra. Pablo, el objetivo de la justificación, escribe acerca de la declaración de la justicia de Dios, por la cual no depende de la obra de hombres. Santiago escribe sobre la conciencia de la justificación, enseñando que el justificado debe dar una clara evidencia de ello con una vida santa. Pablo y Santiago ponen el ejemplo al creyente. Abraham, ambas justificaciones ven en Abraham objetivamente. Él fue justificado por la fe antes de ser circuncidado subjetivamente. Él evidenció su santificación. Por tanto, nosotros, aleluya, miramos que él, aleluya, fue justificado en su vida porque en él obedecer
la orden de sacrificar a su hijo Isaac, entonces él se vio en el caso de ser un elegido por Dios, así como lo somos todos nosotros. Pablo, en su justificación objetiva, está escribiendo contra de la idea de aquel que nosotros podamos justificarnos por nuestras obras. Esforzamos también que todo sea claro en la palabra, todo sea evidente en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros debemos de cumplir su palabra al pie de la letra. La justificación es para los impíos. Y tenemos que nosotros tener claro que la mayoría de los religiosos piensan en la salvación. Es para que los buenos, los que hacen las obras de caridad, los diezmos, los que ayunan, los que van al templo, los que vigilan, los que guardan los sábados y todas las fiestas religiosas y la ley. Hay otros que de igual modo piensan que la gracia de Dios era para los justos y santos, libres de pecados. Tal vez usted es uno de los que alega que Dios tiene que recompensarle con el cielo, porque va a misa, porque va a los cultos, porque va a muchas cosas, que Dios lo tiene que, aleluya, engrandecer, Dios lo tiene que darle cosas que el hombre natural piensa, pero Dios está pensando diferente de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos en esa santificación, santos, aleluya, buenos y piadosos. Dice que Dios justifica a los impíos de su impiedad. Usted tiene ahora mismo esperanza y salvación. No se pierda de ser justificado por Dios. Lo estoy educando con este mensaje para que lo disfrute y tome fe y justificación delante del trono de Dios. Estamos dando esta palabra, ¿para qué? Para que nosotros atendamos su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas santas. Que todo lo que hagamos sea un disfrutar del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que todo un Dios tan santo justifique a un malo, impía y perdido por gracia? La verdad es que nada había bueno en nuestro corazón para merecer que Dios se ocupara de nosotros, pero Dios que viene y conoce todos nuestras cosas, nuestros engaños, sabe que no hay bondad ninguna en nosotros y declara que no hay justo, ni aún uno. Por eso vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos 3:10. Romanos 3:10. La palabra de Dios es clara y tenemos que entenderla porque es para nosotros. Esta palabra es para nosotros, para que nosotros no seamos engañados ni estemos engañados. Porque a veces estamos engañados por no escudriñar la palabra, por no tener claro que lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, el saber que toda nuestra justificación, es el libro, el 10, dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, sabemos que toda nuestra justificación son como trapos de inmundicia. Y nos lleva al pasaje de Isaías 64:6. Isaías 64:6. Recuerde que esto que estamos estudiando es algo que es una enseñanza, una educación para nosotros poder abrir nuestros ojos a cosas que ignoramos como hijos de Dios. Hay cosas que nosotros verdaderamente las ignoramos por no escudriñar la palabra y nos han engañado en muchas iglesias porque hay muchos que han sido enseñados de diferentes formas. Pero nosotros que tenemos la revelación del Eterno, nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra, si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Oiga bien lo que dice.
En la misión del Señor Jesús nos vino al mundo para buscar bondad y justicia en nosotros, porque no la teníamos. Él no vino porque éramos justos, sino para hacernos justos, para convertirnos en justos, justificándonos de aquella impiedad, de aquella maldad, porque ya no teníamos, aleluya, vida. Estuvimos mucho tiempo en esa desolación, perseguidos por la maldad, viviendo en la maldad, no teniendo tranquilidad, porque siempre éramos acusados. En los tiempos de antes mirábamos que los hombres acusaban, juzgaban y mataban. Aún aquel que pecaba era matado a piedras, porque era culpable. Pero Dios nos vino a quitar esa culpabilidad, nos justificó para vida eterna. Ahora somos limpios, y si conocemos la palabra de Dios, no haremos que nosotros vayamos al pecado, porque la palabra nos ha librado, la palabra nos ha libertado, la palabra nos ha sido de bálsamo en nuestras vidas. Por tanto, tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos, aleluya, a Cristo en nuestras vidas. Ante un tribunal, el objetivo del abogado defensor es justificar al inocente y no encubrir al culpable. El Señor Jesús vino para justificar al impío. El Señor, al entrar en este mundo, vio que toda la tierra no había un solo justo, no había nadie que hiciera el bien. No hay nadie que hiciera el bien y no pecara. ¿Qué hizo el Señor? Él vino a hacer hace 2000 años, no para justificar al justo. Entonces usted es un candidato para que Dios lo justifique hoy mismo. Usted es un candidato porque Él vino para quitarte toda culpabilidad. Porque el hombre solo sabe: este hizo, este lo trajo, y entonces entramos en esos detalles que realmente nos sacan del propósito de Dios. No te dejes meter en culpabilidad, porque Dios te ha enviado y te ha librado. Aleluya. Él te ha hecho libre. Solo tienes que creer, confesar con tu boca que tú eres limpio para Dios, que tú vives para Dios, que tú haces las cosas para Dios. Aleluya. Hace 2000 años Él vino a pagar el precio por ti. Él vino a justificarte. Él vino a no a culparte. Él vino a darte vida. Él vino a acompañarte. Dios mismo se inventó los medios para presentarte delante de su trono, excusable, justificable y aceptable. Él ha concedido un plan mediante el cual puede en justicia perfecta tratar al culpable. Él lo puede hacer porque Él es nuestro Dios, como siempre hubiera vivido, libre de ofensas y sobre todo libre del pecado de condenación. Dios es el que justifica al impío. Jesucristo vino al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarnos del pecado. Él vino para justificarte a ti. Eres limpio, eres un conjunto de misericordia de Dios. Él vino a sacarte de la miseria del pecado. El pecado era una miseria en nuestras vidas. Era algo que nosotros no merecíamos. Aleluya, algo que nosotros no cometimos. Pero miramos que Adán y Eva cometieron ese error, pero todos alcanzamos por medio de ese pecado. El medio más poderoso para la justificación es la fe. Por fe somos justificados, dice la palabra, mediante los méritos de Cristo hechos en la cruz, y por esa misma fe eres tratado como si fueras perfectamente justo, hecho heredero de Dios y coheredero de Cristo. El indigno eres tratado como si fueres digno. Dios te amó, Dios nos amó, Dios se entregó, aleluya, como siempre lo hubiera sido, piadoso, siendo un vil pecador,
es tan solo en esa maravilla que Él, por su gracia, nos extendió su mano, nos dio su palabra, nos hizo libres de condenación, nos predestinó para un tiempo glorioso por su gracia. Si Dios justifica al impío, entonces, apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo, Dios te ha dado la vida. Él te puede justificar a ti. Y hasta hoy vives inconverso. Te cuadra perfectamente en esta palabra de la gracia. Te cuadra, te encajona en esa vida de la gracia de Dios, que es cuando el hombre, aleluya, es cambiado, aleluya, por esa palabra justificación, pues ha vivido sin Dios, siendo impío. Dios justifica al impío. Justifica al impío. ¿Qué significa eso? Significa la salvación. Es para aquellos que no la merecen. Si están preparados para recibirla, solo pueden ser justificados los que se declaran impíos. Si usted es una persona absolutamente justa, no necesita ser justificada, solamente necesita de un resucitador, quien está muerto, porque el que está vivo no necesita. Y miramos que Cristo está vivo. Aleluya. Si tú estás vivo, no necesitas de uno que venga a resucitarte. Si tú sabes que Dios ha pagado el precio por ti y ha puesto su vida por ti, Él te ha hecho libre. Así que es legal estar en esta perfección de su palabra. No hay justo ni aún uno, dice. No hay evangelio, predicación ni gracia para los que rodeados de la justificación propia. Es más, no hay ni Jesucristo para ellos. Porque el mismo Señor dijo que no había venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Aquellos que hacían la maldad, aquellos que estaban malos. Miramos el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos. Él lo justificó y él lo dejó limpio. Aunque el mundo lo señalaba, aunque el mundo decía si era aquel el que perseguía a los cristianos y los mataba y los apiedraba y tenía tanta violencia para la iglesia de Dios. Pero miramos que Dios hace de aquel que Él quiere transformarlo, hace a un hombre, aleluya, de excelencia. Así que no te preocupes lo que tú eres. Dios va a hacer el cambio hoy en tu vida. Dios va a colocar el querer como el hacer en tu vida. Dios va a poner, aleluya, en tu vida, en tu mente, en tu cielo, una palabra que transforme, que te purifique, que te guíe a cosas que el Padre quiere darte. El Padre quiere justificarte. Hoy el Padre quiere que entiendas que no hay otro nombre bajo del cielo dados a los hombres. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Recuérdalo. Aleluya, que la palabra de Dios es perfecta. No tienes que obrar, ayunar, vigilar y tantas cosas que son de obra. Pero a veces es necesario para poder nosotros edificarnos si no confiamos de otra manera. Dice Efesios 1:13. Dice que Dios, que justifica al impío, y tu fe te será contada por justicia. Pablo dice en Efesios 1:3 que en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Y quién es la verdad? Cristo. El evangelio, ¿quién es? La palabra de vuestra salvación. Y habiendo creído en Cristo, que es la palabra, que es la vida, lo tienes todo. Por tanto, eres limpio en Cristo. Por tanto, tienes, aleluya, acceso al reino de los cielos. Por tanto, tú eres caracterizado como salvo siempre en Cristo. Tú eres libre por la palabra. Así que nadie te va a juzgar, nadie te va a colocar en zozobra. Fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo en la promesa, habiendo oído, habiendo creído en esta palabra de justificación. Ahora mismo, por la fe en Cristo, eres justificado, pues Dios al impío
que cree lo justifica, como si nunca hubiera ofendido la santidad de Dios. Esto lo hace por amor. Reciba esta justificación de fe en la obra redentora de Cristo. Ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Pagó el precio y somos limpios y somos creados para cosas grandes. Somos justificados por medio de la fe y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, iglesia amada, hoy es el día que nosotros coloquemos y nos demos cuenta de lo que la palabra nos quiere llevar a un despertar de su espíritu, a una revelación, porque muchos están dormidos, ignorantes, ignorando la palabra, ignorando que ya son limpios, porque Cristo te hizo limpio. Cristo quitó de en medio de ti el pecado y sos resucitado juntamente con Él. Por tanto, no hay persona que te venga a señalar, a que venga a hablar de ti. Tú eres un limpio, un lavado por la palabra. Eres destinado para servirle a Dios. Eres, aleluya, digno de ser y de estar en las cosas de Dios. Aleluya. El mundo quiere verte a ti que no puedas ni reírte, que no te goces, que no tengas felicidad. Él quiere verte, aleluya, orando todo el tiempo. Un religioso. Pero nosotros que estamos en Cristo, que vivimos en la gracia, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo nos ha hecho feliz. Cristo nos ha dado la libertad. Cristo se ha empoderado en nuestras vidas. Cristo está encarnado en nosotros y somos justificados por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar aquí dentro de nosotros. Tenemos que vivir esa palabra. Tenemos que comprender la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar en lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros. Dios es el que justifica, así que ningún hombre te va a juzgar, porque el hombre condena, pero Dios te justifica de tu mal comportamiento, del pecado que cometiste. Dios te justificó. Por tanto, nadie puede juzgar tu pasado, porque tú eres limpio por la palabra de Dios. Tú eres, aleluya, el diseño que Dios creó, perfecto, puro y limpio. Así que nosotros, con esta libertad que el Padre nos ha dado, nuestro Abacadosh ha puesto la solución hoy en esta palabra para transformarte, para direccionarte, para contemplar la hermosura del Eterno, el amor, la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, aún siendo pecadores, no teniendo, aleluya, la oportunidad de recibir a que alguien nos justificara, pero vino y miró a ese pueblo. Dios miró desde los cielos, miró a sus hijos que necesitaban, aleluya, un despertar de su espíritu, que tuvieran esa palabra de vida, que confesaran con su boca que Dios, aleluya, había hecho la obra perfecta en sus corazones. Así que, amados hermanos, yo les bendigo. Yo sé que mi Redentor vive. Hay mucho más para hablar sobre esta parte que hemos hablado. El miércoles que viene vamos a seguir la segunda parte de este poderoso mensaje, para que todo al que está en Cristo no tenga ninguna condenación. Para los que están en Cristo no existe ninguna condenación. Para los que viven en Cristo no hay ninguna condenación. Aleluya. Somos justificados por medio de Cristo, por medio de su palabra. Así que eres vencedor, eres triunfadora, eres ganadora. Tú lo puedes hacer todo porque Cristo mora en ti. Tú tienes la sabiduría, tú tienes la inteligencia. Cristo habita en ti. Por tanto, no te niegues a servir a Dios. Tú dominas tu cuerpo, no el cuerpo te domina a ti. Tú que eres espiritual, Dios domina en ti y Él, su espíritu, domina sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre cosas que nosotros no podemos controlar, pero Dios sí las puede controlar cuando tú crees en la palabra, cuando tú lo haces evidente en ella. Aleluya, esa palabra tiene vida, tiene perfección, aleluya. Esa palabra nos molda, aleluya, nos transforma, nos justifica, nos purifica, nos lava. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Así, no señales a nadie, no hables de nadie. Porque la palabra es la que condena. La palabra de vida es la que nos justifica.
Así que adelante, redimidos por el Espíritu de Dios, santos, dignos, privilegiados de estar en este evangelio, aleluya, de Cristo, que es de sumo gozo estar en Cristo. Me alegro, me gozo, me maravillo que cada uno de ustedes estén comprometidos en estar conectados y en compartir con cada uno que necesita una palabra de vida, porque el hombre solo sabe culpar. Porque el hombre solo sabe señalar, porque el hombre solo sabe juzgar, pero Dios nos ha redimido por su palabra, nos ha pagado el precio con sangre para justificarnos y tener nueva vida en Él. Así que, iglesia, nos alegramos y nos gozamos. Mi esposa, aleluya, la profeta Kiria, la bendecida del Eterno, les manda un saludo, un abrazo desde aquí de la casa pastoral. Les bendecimos, les amamos, un abrazo a la distancia. Estamos con ustedes comprometidos en servirles, en darles lo mejor para que cada uno tengamos una libertad en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya. Así que despiertos en la fe. Cuando tú brillas, aleluya, todo el mundo te quiere apiedrar. Cuando tú tienes luz, cuando tú resplandeces, todo el mundo se fija en ti. Aleluya. Así que a brillar, aleluya, a brillar en Cristo, a brillar en Cristo. Dios me les bendiga. Comunidad cristiana, mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Aleluya. Esperamos que mañana, aleluya, estés con esa disponibilidad de servir a Dios. No dejes que nadie te baje tu nivel de gloria, que te quite el gozo, que nadie te robe la vida que tienes que vivir en Cristo. Alegres por siempre, aleluya, gozados, alegrados en Cristo. Shalom, shalom, Maranatha.